Bueno, bienvenido a la segunda jornada de nuestro sexto aniversario del IESES Chile. Colaborar, compartir, co-crear, ¿cierto? Ha sido nuestro eslogan. Teníamos contemplado en el programa que cerrara el evento la doctora Jennifer Peralta, rectora subrogante de la Universidad de Tarapacá, pero tiene una coincidencia de agenda al final de la jornada. Así que madrugó y decidió pasar directamente al evento. Yo creo que estamos muy satisfechos con lo que ocurrió el día de ayer, con las reuniones que se llevaron a cabo, con los vínculos que se continúan solidificando. Y hoy es una jornada que mantiene la misma lógica, ¿cierto? Interacción, compartir experiencia y avanzar decididamente en esto que nos apasiona tanto, que es la investigación. Como estamos en la hora y tenemos una agenda bien interesante con dos mesas, yo diría, muy pragmáticas. Quiero darle la palabra enseguida a la doctora Jennifer Peralta, que como dije recién es rectora subrogante de nuestra universidad. Ha tenido una agenda muy, pero muy intensa los últimos ya 2 meses. Ha tocado muy fuerte el cierre de año y estamos muy contentos porque la universidad ha seguido, ¿cierto?, con todos sus planes y todos sus temas que viene desarrollando hace bastante tiempo. Y a pesar de esa agenda tan nutrida, yo le agradezco a la doctora Jennifer que esté presente. De hecho, puede ser coincidencia o no, pero el año pasado la conferencia principal del quinto aniversario lo hizo nuestro rector, el doctor Emilio Rodríguez. Y hoy está con nosotros Jennifer para cerrar. Así que muchas gracias, Jennifer, por tu tiempo. Muchas gracias, Francisco. Saludo a todas y todos los presentes. La verdad que para mí siempre es grato participar de este tipo de actividades, ¿no? Pero hoy día es de manera más especial un privilegio poder saludarles en el contexto del aniversario del ICET. Es el sexto aniversario, ya son 7 años de vínculo entre nuestra universidad y el instituto. Y ha sido un vínculo virtuoso, fructífero, que nos ha permitido profundizar en el ámbito de la investigación, pero también el desarrollo de la educación superior en Chile. En este programa que iniciaron ayer, la reflexión acerca justamente de los desafíos del sistema de educación superior, pero también los desafíos en términos de la colaboración, de la co-creación y del compartir experiencias, evidencias y construcciones de futuro en investigación es relevante. Ciertamente que el lema de este aniversario IESET nos convoca también como universidad, nos refleja muy bien en términos de etos institucional y de formas de trabajo para construir un mejor futuro en el ámbito del sistema de educación superior, pero también en el ámbito de cada una de las líneas de investigación que dicen relación con este Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. El saludo no es solo mío, es de la comunidad universitaria que se siente gratificada de ser parte de este evento en particular, pero de la construcción de en los quehaceres en investigación y formación y desarrollo en el país. Desde una zona extrema, sin duda, pero con la convicción de que la excelencia, la inclusión y la equidad nos permiten construir justamente a través de la colaboración, del compartir y del co-crear. Así es que felicitaciones por el aniversario y felicitaciones por tan relevante evento que además hoy día tiene un cierre con una mañana muy interesante en el programa. En esta primera parte, entonces, me toca además presentar con mucho honor el primer panel, publicar en revistas científicas desafíos ante los requerimientos iniciales y la colaboración. En este panel, que modera Alex Cornejo de la Universidad de los Lagos, que al mismo tiempo es coordinador de representantes institucionales del IESET Chile, participan la doctora Claudia Matus, a quien saludo con mucho afecto, profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el profesor
doctor Marcos Villalta, de la Facultad de Humanidades del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago. Así es que, sin más, los dejo con nuestros panelistas y con Alex para que sigamos entonces disfrutando y proyectando nuestro quehacer. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos entonces a esta segunda jornada del sexto aniversario. Damos las gracias a la rectora por estas palabras de iniciación. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Alex Cornejo, soy el coordinador de representantes institucionales del IESET Chile y además el director académico de esta casa. Bueno, iniciaremos entonces en estos momentos el panel 1, titulado Publicar en revistas científicas, desafíos ante los requerimientos iniciales y la colaboración. Participan, como ya se fue informado, la doctora Claudia Matus, quien es profesora titular de la Universidad Católica de Chile, directora del Centro de Justicia Educativa de la misma institución. Sus intereses en investigación actuales incluyen la producción de la norma de género en la investigación científica y en los espacios públicos, la cuestión de cómo investigar la vitalidad de los conceptos y la exploración como un marco biosociocultural, cuestionando la linealidad y la estabilidad de la producción de conocimiento sobre la relación de lo humano y lo no humano. En su último libro, publicado en la editorial Springer en 2019, utiliza teorías feministas y postrepresentacionales para explorar sobre las implicaciones de las formas dominantes de entender la división entre subjetividades normales y diferentes para reiterar las estructuras de desigualdad en las escuelas. También nos acompaña en esta jornada el doctor Marcos Villalta Paucar, quien es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto Fondesit regular y tiene sus focos de investigación en la cultura escolar, la formación inicial docente, el análisis de la interacción en la sala de clases, la resiliencia en educación. Ambos poseen una importante experiencia publicando en sus revistas científicas y concurren a esta sala para compartir sus experiencias vitales en este proceso. Desarrollaremos para esto una conversación, más que una ponencia específica de cada uno, donde interactuaremos durante unos 40 minutos a partir de algunas preguntas motivadoras para dar luego paso a las preguntas de la concurrencia. La letra impresa ha sido el principal medio de difusión de la investigación científica, pues es posible con ella la divulgación y la puesta al servicio de la sociedad del nuevo conocimiento. Es la revista científica el principal espacio que utilizan estos los investigadores para poner en marcha estas acciones. También, hay que decirlo, es un requerimiento en algunos casos de las mismas instituciones donde se desarrollan. Por lo tanto, es una tarea que deben asumir académicos e investigadores en su desempeño habitual. Entonces, en este sentido, quisiera partir preguntándoles a los dos ponentes, ¿cómo fue el proceso que vivieron para publicar por primera vez en alguna revista científica? ¿Partimos con usted? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este tema encuentro que es fascinante porque a todos y a todas nos toca de alguna manera lidiar con esto que significa publicar y publicar en ciertos lugares. Ya aquí, como bien tú decías, el tema de cuando una comienza la trayectoria académica es una demanda de tener publicaciones de cierta calidad en ciertos tipos de revistas, y eso cada vez se ha ido intensificando más. O sea, yo creo que al principio cuando yo partí, mi carrera es larga, no voy a decir cuántos años llevo, pero tengo harto tiempo. Y al principio, claro, la demanda tenía que ver, ¿no es cierto?, con el tema de las publicaciones, y quizás también una cuando sale del doctorado y entra a una universidad tampoco entiende muy bien la dinámica. Em, pero yo diría que a mí lo que me pasó en particular es que tuve muy buenos mentores en mi doctorado y que me facilitaron la primera partida, por decirlo así, en las publicaciones. Eso fue vital. Y luego, yo creo que acá en particular en nuestro país estamos muy vinculados con el tema de que para la publicación una tiene que tener proyectos de investigación. Em, y ese vínculo que se hace, ¿no es cierto?, también le agrega otro desafío,
porque en el fondo uno tiene que tener datos, comillas, para poder escribir un artículo que sea publicable en una revista de calidad, así como nos piden las evaluaciones académicas. Entonces, si bien cuando yo partí me parecía que era un poco más liviano, pero lo que veo ahora que es intenso, sobre todo estoy pensando en colegas que entran recién a la universidad como profesoras asistentes y que la demanda em, es tremenda. Y lo digo porque justamente está alineada la publicación con el tema de que tienen que ir acompañados por proyectos financiados con financiamiento externo. Entonces, es como que hay que publicar en revistas de relevancia, perdón, porque eso también te da la capacidad de ganarte proyectos. Entonces, como ese circuito es bastante intenso. Bueno, muy buenos días. Esperen ahí. Eh, a ver, yo quiero agradecer la invitación, ¿no? A esta mesa, ¿no? Para poder compartir la experiencia, ¿no? Que espero les sirva, ¿no? A ver, yo, Marco Villalta, soy peruano, psicólogo. Llegué a Chile a trabajar en un instituto de la Conferencia Episcopal, ISPAC, se llama, Instituto Superior de Pastoral de Juventud, cuyo tema era investigar el tema juvenil. Investigar y en torno a esa investigación formar agentes pastorales, educación popular. Y comencé mi trayectoria profesional escribiendo manuales, observando grupos, y quiero en esto, con esto me sumo mucho a Claudia, ¿no? Agradecer a los maestros que tuve para ello, ¿no? Yo aprendí a escribir gracias a los maestros que tuve, ¿no? O sea, y el rigor, el tener claridad de una meta, eh, incidió mucho en el tipo de publicación que tuve antes de entrar a la academia, al doctorado. Ya había escrito 3 libros, ¿no? Sobre investigación en juventud, sobre adolescencia, uno que está circulando ahora, ¿no? Y en el doctorado aprendí los elementos más conceptuales, más teóricos, pero creo que yo en mi experiencia le doy más peso a la práctica investigativa, al tema de hacerme preguntas de cara a la realidad. Eh, Llegado al doctorado, muy buenos maestros quiero reconocer acá, al doctor Sergio Arzola, ¿no? Quien nos planteaba y tuvimos el tiempo de un doctorado muy centrado en hacerse preguntas de investigación, ¿no? Yo siempre suelo decir, yo me doctoré haciéndome preguntas y me gano la vida dando respuestas, ¿no? Eh, el tiempo para hacerse preguntas, leer, la pausa de lectura, dio pie para los temas de investigación que la verdad, cuando mi primera publicación fue en revista de la universidad, el Boletín de Investigación de la Católica, ¿no? Luego también, ya egresando en la revista de Educación de la Universidad de la Frontera, ¿no? Quiero agradecer a la doctora Sonia Oces, ¿no? Son revistas que no tienen indexación, ¿no? Pero son revistas muy importantes en mi experiencia para aprender a escribir, ¿no? Yo agradezco mucho la retroalimentación que me dieron, tanto en el boletín, tanto en la revista de la UFRO, ¿no? Para poder aprender a escribir. Escribir es un aprendizaje a partir de estar retroalimentado. Eh, Mis primeros temas entonces fueron el tema de la tesis doctoral, ¿no? Eh, no tenía muy claro los parámetros de lo que es, qué tan científica es la revista, ¿no? El hecho que esté avalada por una institución universitaria me parecía suficiente, pero luego aparece en el tema de los indicadores, las indexaciones y los criterios, y como que hay ciertas categorías de revistas, ¿no? Y claro, lo digo bien entre nosotros, espero que de Chile no salga, ¿no? Pareciera ser de que había revistas de mayor y menor calidad, ¿no? Eh, y claro, estuvieron con fuerza las revistas WOS, Scopus, ¿no? Diciendo, bueno, para escribir ahí hay que tener en realidad mucho dato, mucho rigor. Y confieso que no me di cuenta la primera vez que escribí un Q1 y que era Q1, ¿no? Porque el nivel de trabajo, de exigencia, encontramos que era similar a lo que se escribía en otra revista.
¿no? Eh, Voy con esto en que creo yo que para efecto de primeros datos, ¿no? Para escribir hay que tener claridad, algo que decir, ¿no? O sea, que es lo importante, algo que decir, confianza en una meta, algo que queremos decir. Lo segundo es, creo yo, pensar la claridad para comunicarlo, ¿no? Eh, y eso implica, según el tipo de revista, tal vez se hable más adelante de esto, ¿no? Eh, También la tolerancia a la frustración. Claro, uno, uno se publica harto, sí, bien, pero es como contar las ganadas. Pero por cada publicación que he logrado conseguir, ¿no? He tenido 3 o 4 que han sido rechazadas. O sea, y hay que seguir trabajando, y hay que insistir, pero eso se lo sostiene porque es necesario, pues, claridad, confianza, y también saber que uno siempre está aprendiendo con esto, ¿no? Eh, a esto sumo, ¿no? Junto con los maestros que tengo, la capacidad de trabajar en equipo para con ellos, ¿no? Mis primeras publicaciones fueron con mis profesores, ¿no? Con ellos aprendí a escribir, con ellos, y, y yo diría que somos los maestros que somos un poco gracias a los alumnos que tenemos. Y los alumnos son los alumnos que son gracias a los maestros que tienen. Pues que es importante el trabajo cooperativo, ¿no? Eh, y estar juntos en esto de poder, bueno, construir conocimiento. Eh, yo el tema de la indexación, como digo, es un tema técnico más propio de la academia, de donde estamos todos, ¿no? Pero si yo hago la comparación histórica con lo que escribía antes de entrar a la academia, creo que un elemento común y vertebrante es la claridad de lo que quieres comunicar. Tu meta, ¿qué tienes para decir? ¿No? La pregunta ¿dónde publicar? Es secundaria y que podemos conversarla después. Muchas gracias. Mm, a propósito de los comentarios de ambos, yo creo que, y dentro del espíritu de esta convocatoria está el tema de la co-construcción. Yo creo que un primer paso de esa co-construcción de conocimiento se da justamente en la explicación de ambos, en el trabajo con sus profesores guía. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se construyó ese trabajo académico con un académico consagrado respecto a su posición de investigador Nobel? Eh, ¿Era igualitaria? ¿Era desigual? ¿Cómo lo ven hoy día, además, ustedes ya en una posición distinta? ¿Es posible tener esa relación desde la igualdad y no desde la dependencia directa? Bueno, yo creo que eso es parte del cómo una después va aprendiendo que el trabajo que cuando a una le toca trabajar con doctorantes, por ejemplo, al menos por la experiencia que yo tuve, que fue maravillosa, con mi profesor guía, es justamente la horizontalidad y eso es, bueno, es parte de... me gustaría pensar en un ejemplo en donde veo algo distinto a eso. Yo creo que es un trabajo muy colaborativo y que tiene que tener estas condiciones de el más grande ayuda al más chico, como que esa es la idea. Ahora, en ese sentido, como bien técnicamente, claro, cuando yo partí, ¿no es cierto?, después del doctorado y hay que empezar a hacer su carrera, a mí me pasó algo bien significativo para entender en dónde yo quería estar en el tema de la escritura. Y de hecho, a propósito de lo que tú decías, Marco, a mí me pasó que cuando yo decidí qué es lo que quería hacer en esto es medio largo lo que digo, pero quería hacer en la vida, así técnicamente, cómo me quería ver, y habían dos cosas que las tenía súper claras, que era escribir y leer. Entonces no sabía por dónde iba a ser ese camino, bueno, y terminó siendo en lo que estoy hoy día. Y así como tú bien decías, son dos actividades que van juntas. O sea, es muy difícil pensar que uno escribe sin leer, ¿ya? Entonces, leer, investigar, etcétera. Entonces, lo que les quería comentar es que, por ejemplo, a mí me pasó de tener esa transición de pensar que el paper por el paper era la forma en que yo presentaba mi trabajo. A los años de terminar el doctorado, eh, también producto del trabajo de mentor de mi director de tesis, él me propuso que tenía que escribir el libro de mi tesis, ¿ya? Y eso fue un proceso súper interesante, ¿ya? En el sentido de que eh,
era un libro, ¿no es cierto?, donde yo tenía que presentar un contrato, ganarme un contrato y luego empezar a escribir el libro. Y nunca me olvido que mi profesor me dice que una de las cosas que tenía que aprender era de que cuando uno escribe un libro es como que tú estás, textual me lo dijo, estás escribiendo sin que nadie te esté mirando desde la espalda. O sea, que nadie esté mirando así que lo que estás haciendo. Y eso fue para mí fascinante, la idea de pensar de que podía tener un espacio de escritura que es mucho más creativo, más liviano en ese sentido, que no es, a diferencia de lo que uno hace en un paper, es que presentar datos, explicar bien metodológicamente, conclusiones, en fin, sino que esto yo podía tener un espacio también para teorizar y darle más vuelo, ¿no es cierto?, a cosas que estaba pensando, leyendo y que también tenían que ver con los datos producidos en la investigación. Entonces, para mí eso fue una diferencia súper interesante. Y luego le empecé a agarrar el gustito al tema de escribir libros más que seguir insistiendo solamente en el paper. Entonces, para mí eso marcó una cosa importante en la trayectoria académica. Aparte que también una en un libro, la forma de escribir, aparte que ya tiene otras condiciones, pero también como que una puede explicar todo el rollo, ¿ya? Entonces no es una cosa específica, sino que una tiene que tomar todo el gran eh, conceptos, relaciones, datos que tiene para mostrar un punto específico. Entonces, para mí eso marcó una diferencia en términos como del perfil de investigación. Y claro, hoy día obviamente uno tiene que seguir publicando y hoy día las publicaciones en paper tienen más elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, hay que rápidamente publicar esta idea porque si no, ya estás en conferencias, ya lo estás diciendo, todavía no está el paper. Y hay también una cosa, y con esto cierro, que es importante el tema de las disciplinas desde las que uno trabaja, porque por ejemplo, hay disciplinas, ¿no es cierto?, que también están dentro de las ciencias sociales, pero que tienen muchas más revistas para que uno pueda elegir y publicar, por lo tanto los tiempos son mucho más acotados. Versus hay otras áreas, disciplinas, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, en donde el número de revistas a las que uno puede optar es mucho menor, por lo tanto los tiempos de publicación son mucho más amplios, o sea, fácil un año. Entonces también tiene que ver con eso. Y también eso también tiene que ver con la extensión, ¿no es cierto? Yo he visto publicaciones, no sé, de 25 páginas para un paper versus una de 8. ¿Ya? Entonces, son cosas que uno también tiene que ir equilibrando porque así como pasa con colegas jóvenes que están entrando a la academia, hacerles entender que aquí hay una cultura que tiene ya, es muy densa en ese sentido. O sea, no es como que uno se instale y crea que va a poder publicar rápidamente, sino que entender estas diferencias que son importantes para poder hacer la estrategia, comillas, sobre todo cuando las personas recién entran a la carrera académica y se les exige, ¿no es cierto?, un cierto tiempo de una cierta cantidad de años, poder cumplir con ciertos indicadores. Entonces, claro, si uno pudiera empezar a hablar de cómo se ha institucionalizado esta idea, ¿no es cierto?, de las publicaciones, cierto tipo de publicaciones, em, con estas otras dinámicas, ¿no es cierto?, la escritura de libros, qué sé yo, es bien interesante, se va convirtiendo cada vez más compleja y también una igual va tomando decisiones, pues. A veces es rico poder optar también, que es lo que me gusta hacer más en términos de las publicaciones, más que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Profesor. Yo me quedé con la pregunta de la relación con el tutor, si es igual o no. Ay, yo tiendo a pensar que no es igual. Eh, que, que no quita que no sea colaborativa, ¿no? Hay un cúmulo de experiencias. Yo estoy pensando en mi tutor, Sergio Martínez, cúmulo de experiencias, de miradas, ¿no? Que, de las cuales yo he aprendido y sigo aprendiendo, sigo trabajando con Sergio. O sea, en los proyectos que estamos, ¿no? Eh, y yo creo que la diferencia es lo que genera una unidad más potente, ¿no? En nuestra forma de construir ideas, porque no es que pensemos igual, es que pensamos diferentes. Y hemos tenido discusiones, perdón de Sergio, ¿no? Pero, pero eso es lo que ha generado nuestro equipo, ¿no? Eh, y,
y yo creo que vamos construyendo colaboración precisamente a partir de la diferencia, ¿no? Eh, y esto si hago el salto a, la, a las miradas interdisciplinarias o transdisciplinarias, ¿no? Eh, Justamente son tales porque precisamente hay diferencias, o sea, y se trabajan por ellas y desde que anclan y se solidifican, pueden dialogar, ¿no? Y pueden dialogar en relaciones simétricas de trayectoria, de potencia, de pregunta, de objeto de investigación. Eh, y me sumo mucho a Claudia con el tema del tema de que, claro, de un tiempo a esta parte, yo diría los últimos 15 años, y de repente que el tiempo, somos pobres en tiempo. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para elaborar, ¿no? O sea, tenemos una idea y ya debe ser un paper. Tenemos un proyecto y ya debemos estarlo publicando. Y tenemos tiempos acotados. Creo que hemos perdido en el deseo de comunicar la ciencia, hemos perdido los espacios para poderla elaborar. Hablo de la ciencia social, ¿no? De poderla pensar. Yo echo de menos en ese sentido mi doctorado, ¿no? Teníamos tiempo, de verdad, tiempo para, bueno, la suerte de tener una beca también para dedicarse al doctorado, ¿no? Tiempo para pensar, para ir y volver, para especular con las ideas, para darles vueltas, ¿no? Eh, eh, que yo tengo la impresión que ahora no tenemos, ni yo como académico, ni mis estudiantes de posgrado. Eh, Estamos todos presionados por el indicador, eh, por mostrar que ya estamos siendo grandes cuando todavía estamos creciendo y siempre estaremos creciendo, ¿no? Eh, y claro, o sea, ese fenómeno del cual uno nos apretamos a otro por los plazos, termina, creo yo, tensionando y poniendo en crisis aquello que debemos cuidar en el espacio de la universidad, que es el espacio para pensar el conocimiento, para reflexionarlo. Habrá pues que pensar de alguna manera en cómo combinamos eh, el espacio de reflexión con indicadores de calidad, ¿no? Que es importante, ¿no? Eh, pero a mí si hay un elemento que yo creo que siento que gozaba antes y del cual no gozamos ahora, yo y mis padres, es el tema del tiempo, la gestión del tiempo, ¿no? No hay tiempo. También tiene que ver con que posiblemente más espacio para leer, ¿no? Claro, la Internet ha universalizado el acceso a la literatura, por lo tanto ya no es tan fácil decir, este tema no ha sido estudiado. Era más fácil de afirmar hace 30 años atrás, este tema no ha sido estudiado. Ahora hay que tener mucho cuidado para decir eso, porque idea que tenga, alguien ya dijo algo, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos un mayor acceso, pero menos condiciones, hablo de tiempo, para poder elaborar las ideas. Es mucho más complejo, ¿no? Y, y bueno, la, creo y eso va con el pie que cómo uno resuelve esto en los últimos 15, 20 años, es el tema del trabajo colaborativo. O sea, a ver, yo como digo, le decía al instante, yo comencé escribiendo libros, y claro, un libro me tomaba casi un año. ¿Sí? O sea, porque había tiempo. Ahora hay que tenerlo en 6 meses, o sea, ¿no? Y ir haciendo preanuncios, ¿no? Para decir que se está avanzando. Eh, y en la universidad, desde que estoy en la universidad, ya más bien he dejado de tener libros y comenzado a tener artículos, ¿no? Eh, eh, y claro, hay diversos tipos de artículos con mayor o menor extensión de espacio para poder expresar una idea, algo que ha aprendido en el ambiente académico y la dinámica de los artículos es en la precisión de aquello que se quiere comunicar. Claro, no es lo mismo comunicar algo en 10.000 palabras que en 6.000 palabras, ¿no? Entonces, la precisión de lo que se quiere comunicar es algo que también uno no lo logra ante sí, otro te tiene que leer, ¿no? Y ahí el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo ayuda muchísimo. He tenido varias experiencias de las cuales, para mi gusto y a mi entender, párrafos preciosos del artículo he tenido que sacarlos porque otro dice, sabe que la verdad, esta idea, este párrafo aquí no va.
bueno, y viendo la extensión y la revista parece que no va, ¿no? Y ahí está esperando su otro momento de publicación. Pero, insisto, lo importante esto es como ahora la situación actual demanda un trabajo colaborativo para podernos ayudar a afinar la escritura, ¿no? Eh, nunca sale bien el primer artículo a la primera, o sea, sale bien para uno, pero no para el lector, entonces es necesario que haya un trabajo de lectura, de acompañamiento con los equipos de investigación, ¿no? Eh, sí, pues es importante tener un proyecto para poder sostener una publicación, ¿no? Para poder, y ese es también de alguna manera un límite, porque claro, o sea, parecía ser que el tener un proyecto de investigación es como el paraguas que te permite sostener esto que debería ser un trabajo de la academia permanente. Tiempo para docencia y tiempo para investigar, ¿no? Y no estar tan presionado o asustado si vas a tener el proyecto o no. Eh, ¿Cómo podría ser que investigar sea parte de nuestra práctica y no un privilegio de quien se adjudica el proyecto, ¿no? Eh, Son desafíos que hay a nivel del sistema, ¿no? Y a nivel también de la gestión, ¿no? Interna. Pero yo creo que vuelvo a la idea central, eh, colegas, si hay algo que decir, tenemos claridad en decirlo, creo que es importante comenzar a escribirlo y comenzar a redactarlo, ¿no? Eh, eso. Muchas gracias. Yo quiero llevarlos a un tiempo inicial de nuevo, para preguntarles qué dificultades encontraron ustedes en esta etapa de investigador Nobel para acercarse a esos indicadores de que hablabas, Marco, recién, en torno de conseguir citaciones, tener referencias. Hoy día sabemos cuánta gente nos lee en las revistas porque nos dan el dato inmediatamente. Eh, Hoy día eso es súper tensionante para todas las personas que están en la academia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo enfrenta ese mundo este investigador Nobel? ¿Cómo lo enfrentaron ustedes y cómo le recomendarían a los que se están iniciando en este proceso para llegar a esa condición de ser leído y de ser referenciado? No sé, que eso es difícil en realidad. Sí, estoy pensando un poco en, hay dos cosas. Yo creo que primero, al menos hablo desde la experiencia trabajando con estudiantes doctorales, en donde evidentemente el tema de la escritura es una práctica permanente es la pega, es parte de la pega, ¿ya? Y en ese sentido, ojalá que sea lo más eh, placentero posible, ¿ya? Y en ese sentido me acordaba de que hay como un par de cosas, ¿no es cierto? Que cuando comenzamos a trabajar con los estudiantes doctorales, cuando recién partimos en estos periodos que son largos, ¿no es cierto? Trabajo con ellas y ellos. Una de las cosas que siempre les digo que empiecen a poner atención, qué es lo que tiene que pasar cuando se dan cuenta que están escribiendo. Porque la escritura no es una cuestión como que una va en el metro y saca el computador y que empieza a poner un par de ideas. Y que pongan atención a cosas, a detalles, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mejor hora? ¿Qué es lo que tiene que estar en la mesa? ¿Cómo tienen que estar dispuestas las cosas? Y como empezar a tener esa claridad de que es un acto importante y que tiene que tener ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasaba que yo les contaba, por ejemplo, para mí tiene que ser muy temprano en la mañana y tiene que estar limpio todo, o sea, no sé, tontera, pero créanme que es así como yo voy sabiendo que algo está pasando, ¿ya? Digo, ya, aquí estoy llegando a algo. Entonces, como que empiezan a entender qué es lo que tiene que ocurrir para que yo sienta que estoy en esta escritura creativa. Yo creo que cuando uno empieza a conectarse mucho con ese placer por eso que una hace y que es parte valorada de esta manera con indicadores en la academia, una tiene más, yo diría más posibilidad a la frustración de lo que implica el ir y venir, ¿no es cierto? Lo que decía Marcos, que realmente una mando un artículo que jura que está genial
y lapidario los comentarios, en fin. Eso también, esa frustración tiene que manejarse también a propósito de este placer que uno tiene en el solo acto de estar haciendo lo que hace. Ahora yo creo que eso de cómo conseguir que una sea leída y que sea una referente, yo creo que tiene muchas condiciones. Obviamente, mientras más sanas las condiciones, mejor, en el sentido de que, por ejemplo, tener grupos de referencia. Estoy pensando en las estudiantes doctorales cuando van armando su carrera, por ejemplo, tener referentes internacionales, saber a qué conferencias una tiene que ir y cómo mostrarse, ¿no es cierto?, con el trabajo que hace. Junto con eso, buscar específicamente esos nichos iniciales donde una quiere publicar. Entonces yo creo que esa es una forma en la que una va como haciéndose conocer, y a mí me pasa que en lo personal, del cómo yo he ido construyendo mi academia, es que he variado mucho los temas. Entonces, por ejemplo, yo no tengo una sola línea de trabajo, sino que ha ido cambiando, justamente porque quiero seguir sintiendo ese placer de hacer lo que hago. Entonces, si yo pensaba, si me quedo repitiendo lo mismo por 20 años, yo me voy a aburrir conmigo misma. Entonces, eso ha sido constante, permanente, ir buscando ya, ahora, ¿dónde está este nuevo nicho? ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar para que se pueda leer el trabajo que estoy haciendo? Entonces, yo diría que es mucho de reconocer mucho los lugares, las comunidades disciplinarias que hay, y dependiendo, po. O sea, si una trabaja en un área muy mainstream de la disciplina, se va a encontrar con los personajes en ciertos lugares, pero si una se quiere como correr un poquito para el lado más alternativo de las cosas que una hace, ahí los grupos pueden ser más reducidos, es más fácil como una poder ser leída, en fin, tiene como distintas condiciones. Pero yo diría que para mí lo básico es poder saber que uno está haciendo algo que le gusta, cosa que la frustración y todo eso que ocurre, ¿no es cierto?, que es parte del trabajo, tenga menos relevancia y no sea tanto como que mi trabajo no es bueno, sino que es parte de. Pero mientras lo hago, sé que estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, yo lo conectaría por ese lado. Gracias. Ya, yo nomás a agregar, pensando yo pienso que el tema de la revista y los indicadores es el momento segundo, es la pragmática, ¿no? O sea, importante es que quiero comunicar, que tengo que decir, que me nace, que tengo que... Am, dicho eso, yo cuando comencé a publicar, mis primeras publicaciones, como digo, fueron en revistas universitarias, Boletín Educativo de la Pontificia, Revista de Educación de la Universidad de la Frontera. Había una revista de educación en la Universidad de Tarapacá, ¿no? Que no sé si existe, que con mis tiempos de estudiante doctoral también revisaba la reglamentación fantástica, ¿no? Qué importante este a nivel de editores, ¿no? De revisores, una reglamentación proactiva, ¿no? Apoyadora, ¿no? Que anima la escritura, ¿no? Y decía, bueno, el tema de eh, los congresos eran espacios para compartir, además del doctorado, que es importante, espacios como este, compartir, eh, dialogar, conocernos, ¿no? Somos, pues, las ciencias sociales somos comunidades dialogantes, ¿no? Y deliberantes, necesitamos espacios, ¿no? El tema de los indicadores lo aprendí en el postdoctorado, ¿no? Tomé un postdoctorado en videojuegos, ¿no? Y me acuerdo, el doctor Miguel Usbaum, él tenía claro este tema de las revistas indexadas, ¿no? Y fue algo que fui como incorporando y pensando más estratégicamente para elegir los temas de las revistas, ¿no? Hasta ese entonces, yo la verdad no tenía mucha conciencia de este elemento de indicadores de quién te lee y eso, ¿no? Eh, y para mí esto fue un buen aprendizaje, ¿no? Porque claro, requiere otras estrategias, ¿no? Mirar la revista, ¿no? Ver la temática, en algunos casos enviar el resumen al editor para que confirme si el tema abordado es pertinente o no a la revista, ¿no? Porque después cada revista tiene su propio formato, ¿no? Eh, y, eh,
Y bueno, leer las normas de publicación, ¿no? Con detalle y comenzar a diseñar el artículo de acuerdo a esos parámetros de comunicación, ¿no? Eso es, mm, para mí fue todo un aprendizaje. O sea, como digo, va en la dimensión del lado ya pragmático, ¿no? Y eso, igual que Claudia, ¿no? Requiere condiciones, ¿no? O sea, espacios limpios, ¿no? No tener temas pendientes, ¿no? Tener la paciencia de la escritura, que es, y a propósito de esto, ¿no? Cierto espacio de privacidad no, no puede escribir entre otras cosas, ¿no? Necesitas tener cierta limpieza mental, higiene mental, para poder, vamos a pensar el artículo y la idea, ¿no? No, pienso a nivel de las academias, ¿no? De repente, la inspiración de escritura no llega en el horario laboral, pues de entre 9 y 6, ¿no? Llega el sábado, el domingo, ¿no? En la noche, ¿no? En la mañana. Eh, el trabajo intelectual es un trabajo donde ojalá el tiempo esté al servicio de esto y no un al servicio del tiempo, digamos, ¿no? Y claro, y generar las condiciones para ello, ¿no? Es disciplina también, o sea, es disciplina también, o sea, los horarios para descansar, para el buen dormir, para el bien alimentarse, ¿no? Son cosas que es importante cuidar, ¿no? Porque finalmente el escribir es, no es solamente poner palabras a un paper, es transportar emociones e ideas en las cuales tú crees, yo creo y espero que así sea leído. Eh, no me siento como autoridad para decir cómo lograr ser leído. Yo no sé. El tipo de revista, hay revistas que tienen mucho más cobertura. Yo creo que desde lo que uno puede, desde lo que siento que yo puedo incidir, es la claridad, la confianza en lo que estoy comunicando, ¿no? Lo demás, digo, llegará por añadidura, ¿no? Em, que estaba pensando a propósito de esto de cómo se genera impacto, también recordar que este mundo, ¿no es cierto?, de los indicadores está muy en nuestro eh, forma, ¿no es cierto?, chilena de hacer academia. Ya eso también hay que ponerlo en ese contexto. Porque también pensemos de que hay revistas que son muy, muy famosas, donde publica gente que serían referentes por muchos décadas, y que son revistas que por política no están indexadas, ¿ya? Entonces también este es un negociado, que también hay que entenderlo así. Por lo tanto, estas decisiones, ¿no es cierto?, de si una quiere ser top de citación, es una decisión súper concreta, ¿ya? Y aquí también tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que hoy día existe todo este tema del open access, que son revistas pagadas. Entonces, de nuevo volvemos al tema. La gente que tiene proyectos, tiene plata, puede pagar 1.500.000 o más para ser publicada, el tiempo es más corto y estás abierta para las citaciones. Entonces, como que hay que entender también la empresa de los journals. Esta cuestión no pasa porque una sea súper buena o no sea tan buena, sino que hay todo un sistema que opera y mientras una lo conozca más, como que también le baja el nivel, ¿no es cierto?, a estas cuestiones de ¿cuántas citaciones tienes? 500 versus 1.500. Sí, pero tiene todas estas condiciones. Y entonces, no, para mi gusto, no tiene una correlación directa con la calidad de lo que uno hace, sino que tiene que ver con las posibilidades que uno tiene de acceder a ciertos tipos de formas de publicar. Eso era una cosa. Y lo otro que quería decir que es importante es que también de lo que hemos estado hablando, la forma de publicar es una forma muy neutral, ¿ya? Aquí hay ciertos tipos de publicaciones que depende de cómo una las realice, tienen salida más rápida. Como por ejemplo les decía, estas publicaciones donde una describe datos, que son publicaciones generalmente más cortas, que tienen más journals donde una puede mandar la publicación. Entonces es una forma. Pero también existen otro tipo de publicaciones, y aquí me estaba acordando mientras tú hablabas que en algún minuto, con un grupo de estudiantes de doctorado en un seminario, les pedí que lo que estaban escribiendo como parte de su propuesta de investigación
la cambiaran a escribir en primera persona. Y fue impresionante lo que cambió. Entonces también en las publicaciones, en cierto tipo de publicaciones que pueden tener más valoración dentro de este mundillo, ¿no es cierto?, del negociado, hay publicaciones que tienen que tener ciertas condiciones para que sean más rápidas de ser evaluadas y de ser publicadas, y la neutralidad generalmente tiene que ver con eso. Y les cuento este ejercicio porque fue bien impresionante lo que pasó en este caso eran puras estudiantes mujeres, que el tema de escribir en primera persona era apoderarse de una idea, y no era hablar del nosotros creemos que, ya esa idea como que hay mucha gente trabajando en la tesis, pero en realidad es una. em, Hubo incluso gente que sus mismos proyectos de investigaciones cambiaron. ¿Ya? Entonces, el lugar del autor o de la autora, en este caso también es súper importante cuando estamos produciendo conocimiento. Y para ese tipo de escritura también existen revistas para publicar. Entonces, también quería decir eso, porque no es solamente este mundo, ¿no es cierto?, de rápido que te citen, sino que hay muchos journals en donde uno puede publicar y hay gente trabajando cosas increíbles, súper creativas, que tienen que ver con esta cuestión de no aceptan publicaciones que hablen en tercera persona, tienen que ser en primera persona. Entonces también existe ese otro mundo, ya que también lo quería dejar para que no quedáramos como que estamos todos en el mismo saco, sino que una puede intencionar su carrera también para otros lados. Muchas gracias. Quiero hacer una última pregunta para darle el paso a las personas que nos preguntan. Y que está muy relacionado con lo que estabas planteando recién, que era si es posible tener otros espacios de difusión, otras estrategias de difusión de la investigación científica, que no solo sea la palabra escrita. O sea, ¿existen esos otros espacios? ¿Se pueden ocupar? ¿Cómo los ven? Yo entiendo que aquí no necesariamente tienen la experiencia, pero la pregunta ¿es posible pensar, difundir en, en en estructura científica, en como comunicación científica con otros medios? Em, Bueno, sí, nosotros, y aquí hablo nosotros, es un grupo de investigación, ¿ya? Somos cuatro personas que hemos trabajado juntas por mucho tiempo, y yo diría que unos 7 años ya empezamos a ensayar una forma de cómo tomar datos que ya habían sido producidos, datos etnográficos, principalmente, y volver a preguntarles a esos datos, hacer una nueva pregunta a esos datos. Esto es una exploración metodológica, eso es lo que hicimos, pero era decir, si ya tenemos mucha información, digamos 4 años de registro etnográfico en escuelas, preguntémosle, usemos como el dato como un material empírico. Vamos nuevamente a preguntar con otra pregunta. Y así fuimos generando en esta idea, ¿no es cierto?, de democratizar resultados de investigación, que puede sonar muy grande, pero en el fondo hay un esfuerzo de decir cómo hacemos que el paper, que lo leemos entre nosotros, esa información que es relevante pueda llegar a otros públicos. Y en esa lógica, en esta, ¿no es cierto?, exploración de decir, vamos a mirar datos producidos, hagamos nuevas preguntas y trabajemos con otros equipos, que en este caso fueron equipos audiovisuales, pero de nuevo, aquí hay que tener plata para hacer esta cuestión, ¿ya? Entonces, insisto, el privilegio aquí es importante, ¿ya? Porque si yo no tengo proyectos, no tengo plata para hacer esto, lo más probable es que todo eso que nosotros generamos, que resultó siendo un cortometraje, eh, con premios internacionales, que no estaba pensado para eso, pero insisto, ¿ya? Aquí nunca hay que dejar de lado de que no todas las trayectorias académicas son iguales, ¿ya? Entonces, esto de poder pensar cómo democratizamos los resultados, también va acompañado, ¿no es cierto?, de que tenemos la opción de decir, bueno, sí puedo destinar esta plata para poder hacer esto con esta calidad. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando decidimos hacer este trabajo, la idea era poder tener material bonito y de buena calidad para ir a trabajar con escuelas en espacios aislados. Ese era el propósito, ¿ya? Y el trabajo era puntual, era generar 3 videos que tuvieran que ver con la producción de la norma de género. Y el primer video estaba, como fuimos a mirar los datos nuevamente, fue preguntando cómo se producían a las mujeres como sujetos de segunda clase en los espacios escolares. Y con eso fuimos armando un guión. La segunda pregunta era cómo se producía la masculinidad hegemónica en los espacios escolares, y ahí tuvimos otro guión y eso lo fuimos trabajando con este grupo audiovisual Pájaro, que son muy, muy, muy buenos.
Y era ese el foco, ¿no es cierto? Trabajar para tener ese material y yo estaba en ese minuto trabajando en Puerto Tranquilo y en Tolten con 2 escuelas, y mostrar algo de buena calidad y poder conversar a propósito de estos temas. Eh, bueno, resultado en esta colaboración con estos equipos que no tenían nada que ver con la academia, o sea, estamos pensando que estos fueron 6 meses de reuniones semanales. Ya no era una cuestión que así como que en un mes estamos listas. Mucha pega para poder comunicarles a ellos de qué estamos hablando, que se entendieran bien los conceptos. Bueno, resultado del impacto, voy a volver a eso, de la difusión en otros formatos que no se ha escrito, fue increíble, fue una muy buena experiencia. Em, el audiovisual me pidió autorización para poder mostrar el corto sobre Rol de las Mujeres en distintos festivales. Terminamos como con 25 nominaciones, un par de premios, no es menor, pero insisto que eso no estaba planeado así, ¿ah? Eso fue puro regalo. Pero sí el impacto cuando una le pone cabeza de cómo esto que yo digo en un paper, que tiene como todos estos conceptos más complejos, teóricos, yo quiero que lo conozca cualquier persona y que enganche y que podamos conversar a propósito de ese material que se produce. Entonces, sí se puede, es mucha pega, ¿ya? Porque tampoco es una pega solitaria, ahí tienes que colaborar. O sea, porque vas a trabajar con otras habilidades que tú no las tienes, traducirle que para ti es teórico fundamental que se comunique a un equipo que no tiene idea. Entonces, mucha conversación, mucho explicar, pero para mí al menos ha sido una súper buena experiencia, se logran cosas bonitas y material distinto, porque es lo que al final en este caso puntual era nuestro objetivo. A ver, una pregunta complicada. A ver, se, se me ocurrían tres situaciones, eh, no tan fantásticas como la que cuenta Claudia, pero hay tres situaciones que la pandemia nos puso creativos en la universidad. Una de ellas es que la Facultad de Humanidades comenzó y la Escuela de Psicología comenzó con una dinámica, bueno, me gusta interesante, de sacar libros digitales, ¿no? O sea, hacer que los académicos traduzcan su experiencia eh, en un capítulo, ¿no? Que sea de acceso abierto pensando en el público amplio, ¿no? La Escuela de Psicología va haciendo esto ya por tercer año, la facultad creo que por igual tercer año, lo cual me parece un esfuerzo por instalar otros mecanismos de difusión, de comunicación científica. Lo otro son los proyectos de investigación con esta noción más asimilada de ciencia ciudadana, eh, deberían traducirse, ya se ha pasado así en algunos proyectos, ¿no? Traducir el saber de investigación en un saber formativo, comunicado a las comunidades que participan, ¿no? O sea, diplomados, cursos abiertos, ¿no? Que permita, pues, devolver el saber que fue generado del mismo trabajo práctico, ¿no? O sea, devolverlo como mecanismo formativo, formación sustentada en investigación, ¿no? A propósito de eso, ¿no? Hay un proyecto nacional, la Convivir se aprende, ¿no? Donde la universidad, la Escuela de Psicología tiene a cargo una región, ¿no? Y pasó una experiencia muy bonita hace un mes, ¿no? Los académicos implicados, expertos en sus áreas, de diverso tipo, ¿no? Fueron a ofrecer talleres a partir de lo que saben a los profesores participantes de la región, ¿no? Fue una experiencia buena para ellos y para nosotros. Dar cuenta que el desafío de comunicar la información no solamente debe estar pensado a los pares que te leen en el mundo, sino básicamente a tus pares que están al lado tuyo, ¿no? Con quienes puedes dialogar y quienes un esfuerzo por escuchar, y comunicar y aprender, ¿no? Esta experiencia de trabajo de campo, convergemos los colegas en que más aprendemos que enseñamos, ¿no? Y todos terminamos contentos, ¿no? O sea, satisfechos, o sea, cargados de un diálogo de dos mundos diferentes, ¿no? Pero que en el fondo convergen en generar una educación, pues, de calidad, más fraterna, más cercana, donde la universidad no está lejana de lo que viven los profesores, los estudiantes, y los estudiantes sienten que finalmente la universidad, pues, responde a sus preguntas eh, y no les lleva respuestas a preguntas que no se hicieron, ¿no? Ese desafío, pues, experiencias creo que son otros formatos de comunicación científica que
no están pensando en comunicaciones que impacten al mundo, que deberían haber, ¿no? Pero también que finalmente generen impacto territorial, ¿no? Y eso es un desafío que pues me parece interesante cómo se están creando respuestas al respecto. Les doy las gracias a ambos, pero ahora les paso el micrófono a la concurrencia. Si hay preguntas, acá viene el micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todos. Gracias, Marco. Gracias por intercambiar estas opiniones. Yo quería comentar algo un poco en el ecosistema de lo que son las universidades regionales, ¿ya? Porque varios miembros del IEC somos de universidades regionales. Yo soy de la Universidad de Serena. Y la verdad es que se dan en las universidades regionales unas dinámicas de sistemas de investigación bastante especiales. Por ejemplo, en las universidades regionales, es muy pocas las personas que pueden dedicarse, cuando somos académicos en general, solo a la investigación. Primera cuestión. Generalmente en las universidades regionales tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez. Gestión, nunca yo he podido escaparme, por ejemplo, de distintos cargos de gestión, a pesar de que no lo he buscado, pero es que es una dinámica que se da en las universidades regionales, de que tú, de cierta manera, tienes que acceder. En este momento soy decano de una facultad, por ejemplo, entonces te quita, como ustedes decían, el tiempo, como decía Marco, para pensar, para trabajar. Eso se da en general, cuando uno conversa en las universidades regionales, se da esa dinámica que, de alguna manera, como que limita el tema solo de la investigación. ¿Qué han creado las universidades regionales? Institutos específicos donde tienen unas personas ahí trabajando solo para la investigación, que tampoco es positivo, porque todos los académicos deberíamos hacer las dos funciones. Eso es un punto que se da muy claramente. Y lo otro que yo quería comentar es lo siguiente, una experiencia personal con respecto a lo que están conversando ustedes. Yo creo que en el fondo uno va optando, en la medida que va avanzando la carrera académica, por distintas opciones. Por ejemplo, yo soy profesor de Historia y Geografía de base, y siempre yo trabajaba fundamentalmente con manuales para los estudiantes, trabajos para los profesores del sistema educativo. Entonces no me sumaba nada, po, para efecto de esto que están hablando ustedes, los indicadores, ¿no? Y me pasó una cosa que fue, para mí, me marcó mucho, porque yo empecé a formar parte de estas comisiones, como les decía, y la gente de ciencias básicas, de biología, de ecología, es una competencia tremenda la que ellos tienen. Entonces ellos decían, oye, no, nosotros tenemos Q1, Q2, y ustedes no tienen nada. Y era una cosa así casi como humillante. Entonces llegó un momento determinado en que yo dije, ya, basta que lo humillen a uno con esto. ¿Por qué no voy a ser capaz también de hacer esto, no? Entonces, casi por reacción, entré al sistema de la tiranía del paper, de trabajar de esta forma, con indicador y buscando el Q1 y el Q2 y la cosa. Bueno, lo hice finalmente, pero fue casi contrapelo, porque para mí la investigación es el cómo tú das a conocer los resultados y que le sirvan a alguien. A los profesores básicos de mi región, por ejemplo, que no tienen a veces ningún material, cómo llegar a ello, cómo trabajar, o sea, con un sistema, un sentido más social. Hay revistas de divulgación, por ejemplo, de experiencias pedagógicas buenísimas en mi área, pero no valen nada desde el punto de vista de la academia, de esto que estamos hablando, de los indicadores. Eso se da en las universidades regionales, ¿se dan cuenta? Entonces, una vez que entendí la lógica, a través de esta reacción que le digo de los colegas, sobre todo del área de ciencias básicas, yo dije, no, también lo podemos hacer. Y uno lo puede hacer si se plantea y se mete en esa lógica. Pero la verdad es que yo les digo honestamente, lo he hecho casi como por reacción y me ha ido bien en realidad trabajando en eso, pero mi corazón está puesto en las redes. Por ejemplo, cuando las redes te dicen, vamos a hacer un libro, por ejemplo, colectivo. No, genial. A veces no están indexados los libros tampoco, ¿no? Pero se utilizan. Después cuando voy a un congreso, oye, qué bueno el libro, muchas gracias por este trabajo. Entonces, hay algo humano de recompensa en eso, y cómo tú generas esos lazos con esas personas y le ayudó a alguien. Y el paper a veces nadie lo lee. Entonces, hay una situación, y a esto quiero llegar, como de contradicción en esto, de opciones personales también. Porque hay personas que finalmente es casi una obsesión el tema.
Y como decía la colega, es que se produce casi una adicción después, por ir logrando como los likes de los niños, ¿no? Lo está haciendo bien, muy bien, siga, siga, siga. Y se produce casi una adicción. Y hay personas que llegan a eso. Y a mí me da pena a veces en las reuniones, no, yo tengo 100 papers y todo. Es una cosa casi patológica. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo creo que tenemos que nosotros en esta red que estamos creando, trabajar con el sentido humano de las publicaciones. El sentido, ¿para qué sirve? ¿Para qué va? No abandonar tampoco el sentido social. Si bien es cierto, nosotros tenemos una carrera y nos están midiendo por eso, bueno, hacerlo para la medición, pero no abandonar lo otro, porque creo que cuando tú te vas a un extremo o a otro, si te vas solo al extremo de lo no publicable y que no tengan indexación y todo, bueno, no avanzas en tu carrera académica. Postulas a una jerarquización que en el último lugar, porque así está la situación. Y por el otro lado, si te vas solo por el otro lado, dejas esta parte social que es tan importante de que le sirva a alguien lo que tú vas a hacer. Entonces, según la experiencia de ustedes, ¿cómo se puede equilibrar el tema de tal forma que no te enfermes, que no termines estresado, que no termines prisionero de tu propia adicción y a la vez avanzar también en lo que queremos, que es el avance colaborativo de las universidades? Bueno, perdónenme, fui un poco para distintos lados, pero eso quería comentar. Gracias. Yo tengo una forma de responder y a propósito de que estás de decano, yo creo que estás en el lugar correcto para hacer lo que hay que hacer. Yo creo que, por ejemplo, a propósito de las evaluaciones, ¿no es cierto? Que a todos, y no solamente en las universidades regionales, yo en la universidad en que yo estoy también, una tiene que hacerlo todo y hacerlo bien. O sea, docencia, investigación, gestión y esto que le llaman vínculo con el medio. Entonces, lo que yo diría es que es una cuestión que es importante cuando una es parte de las comisiones de calificación, una se da cuenta rápidamente. Está mirando a todos los colegas, ¿no es cierto?, cómo están cumpliendo a propósito de los indicadores, que no solamente es publicación, sino que todas estas otras cosas. Em, y hay lugares en donde una puede equilibrar. Entonces, te lo digo en serio, el estar en una decanatura es muy importante porque ahí tú puedes ir proponiendo y tiene que haber equilibrio en la evaluación. Entonces, todo lo que tú como comisión revisas y vas chequeando que todos vayan cumpliendo bien o más o menos bien lo que se indica como una buena evaluación, es también poner en el mismo lugar, por ejemplo, el vínculo con el medio tiene que tener también un equilibrio con las publicaciones en indexados en Q1, Q2 o lo que sea. Es ir equilibrando esa carrera, porque así la gente sabe que cuando tiene que llegar a su evaluación, pucha, no puedo hacerlo todo y hacerlo bien, pero sí tengo un equilibrio en la evaluación porque mi institución se preocupa, ¿no es cierto?, de que en ese que es el momento clave, ¿ya? O sea, tú llegas como comisión, agarras las normas complementarias, lo que dice que tienes que evaluarse y con eso una va, ¿te fijas? Entonces, estás en el lugar correcto. Bueno, una pregunta súper difícil de responder. No, me sumo a lo de Claudia. Yo lo veo desde el ámbito más de la trayectoria personal, ¿no? Cuando he tenido cargo de gestión es cuando más me ha costado formar equipo de investigación, ¿no? Eh, y claro, no tengo respuesta clara. Claro, la respuesta de la crianza es que hay que buscar el equilibrio. ¿Cómo uno logra el equilibrio? O sea, ¿cómo uno lograr la microcordura en medio de la macro locura? Nos estamos medidos por entonces, claro, eh, vamos, lo que, lo que cuento de mi experiencia ha sido pues tratar de ordenar pues el tema del tiempo, los horarios de dedicación, no dejar tener un día para la investigación y no transar con eso, ¿no? Esa ha sido la política ¿no? Que no siempre se cumple porque siempre aparecen las reuniones emergentes, las cuestiones, la academia, la administración vive de urgencias, ¿no? Si una cosa es la otra, pero tener un día no transable con la investigación. Y esto para publicar, para pensar, o sea, un día, no 4 horas diarias, no, un día.
una jornada, o sea, un día, ¿no? Y eso sea considerado como parte del compromiso de desempeño, ¿no? Por ejemplo, claro, no sé si será en todas partes, pero comúnmente la universidad valora mucho el proyecto que te adjudicas, pero no el que tú diseñas, y no se adjudicó, ¿no? O sea, y eso tomó tiempo, ¿no? Tomó tiempo, o no, o sea, tomó tiempo. Entonces, ¿cómo se cuida eso? Porque claro, si queremos que los indicadores desarrollen en todos los ámbitos, pues una condición, que a mi gusto, una condición básica es tiempo. Y claro, o sea, es difícil gestionarlo, pero eso es importante cuidar. También a nivel personal, evitar, o sea, tomar muchos cargos, ¿no? O sea, a ver, la universidad existió para ti y seguirá existiendo cuando ya no estés. Es decir, por lo tanto, es importante dar cuenta de que no siempre está en los cargos, tomar los cargos, pues, es inevitable, o sea, acá en la universidad es lo mismo, inevitable que tomarlo, pero darle el peso que tiene que son de gestión y ordenar ahí los tiempos, ahí la verdad depende de cada dinámica. Yo recomendaría algo que ha funcionado en la Escuela de Psicología, es tener un día para dedicar la investigación. La gente elige el día, ¿no? Elige el día y eso se busca cuidar en la distribución de clases, en la distribución de carga, se busca cuidar, ¿no? Suele funcionar, hay situaciones contingentes, hay colegas que, por ejemplo, tienen dos proyectos, o sea, tienen la suerte, no sé si suerte, dos proyectos a cargo, ¿no? O tienen a cargo la gestión de un proyecto grande, ministerial, ¿no? Y además tienen un fondecito. Entonces, es complejo, como creo que hay inevitablemente algún costo personal en esto a nivel de cómo uno gestiona los espacios para poder avanzar y cumplir con los indicadores que cumple que pide la universidad. Y sí, yo me sumo mucho a la idea de que eh, la pragmática de publicar con indicadores es algo pragmático, o sea, la decisión es pragmática, o sea, no seremos menos ni menos ni más por haber publicado una revista indexada. Yo creo que eso es lo que a mí me ha dado tranquilidad, ¿no? De hecho, la primera vez que publiqué, como le decía al instante, ni me di cuenta, no, es pragmático, o sea, es decidir, es tomar la opción estratégica para justamente tener indicadores que justamente operan como evidencia para el financiamiento de los proyectos de investigación y eso, o sea, no es menor, pero es pragmático. Lo importante es tener una cultura institucional y una disciplina personal de pensar el conocimiento, de ver el vínculo con el entorno. Damos una última pregunta o palabra. Por favor. Muchas gracias, muy interesante, sobre todo muy sentidas sus experiencias. De verdad que seguramente muchos nos sentimos muy identificados con toda su comunicación. Tengo una pregunta en función de un dilema que se me ha presentado en los últimos tiempos con una estudiante de doctorado de Ecuador. Ella terminó su tesis doctoral y me comunica que tiene dos opciones. Me dice, o publicamos un libro de la tesis o publicamos artículos científicos y vamos, disculpe la expresión, rebanando de alguna manera el trabajo para sacar papers. Me decía, pero ambas opciones son excluyentes. O tomo una o tomo la otra. Y ella me preguntaba, ¿qué hacemos? Todavía no hemos decidido qué hacer y aprovecho también de compartirlo con ustedes, porque ambas cosas son interesantes. Sobre todo me llamó mucho la atención con lo que comunicaba Claudia respecto a la posibilidad de publicar su tesis doctoral. Y yo le decía, depende de lo que tú quieras. Porque si bien es cierto que a mí me hizo mucho sentido lo que expresó Claudia respecto al placer y a la libertad de poder escribir un libro sin tener la mirada de los revisores, sin tener la mirada del tutor, inclusive en algunos casos, dependiendo de cómo se dé la situación. También es cierto que cuando tú eres un investigador Nobel, te interesa ser reconocido y ocupar un lugar en lo que es el concierto internacional de la comunicación científica. Entonces, también he visto en algunos casos, y ha sido criticado, por ejemplo, aquella gente que primero genera varias publicaciones científicas y después toma y hace como una compilación y genera una publicación científica, y algunos incluso lo han llamado un refrito de lo que es la producción científica. Entonces, hay mucha variedad de perspectivas en esto. Entiendo también por lo que ustedes nos han comunicado la idea de que hay que tomar decisiones y tener claridad de hacia dónde se debe ir y en función de eso, incluso asumir las consecuencias de las decisiones que tú tomas. Si te quieres ir por el camino de lo social, de lo territorial, de lo regional, de lo local, que no va a tener un impacto tan alto, como
publicaciones que quizás sean mucho más amplias, publicadas en inglés y que quizás jamás nadie te cite. Eso también puede pasar. Entonces, un poco desde su mirada, ayudarme inclusive a responderle a este estudiante qué hacemos. Ayúdenme a responder esta inquietud que se me ha presentado, porque créanme que se me ha generado un conflicto inclusive de interés en función de qué hacer con lo que estuvimos casi 5 años trabajando. Gracias. Sí, fíjate que yo justamente estoy con una estudiante, bueno, que ya se doctoró, y yo diría que lo primero es mirar el contenido de la tesis. Por ejemplo, en este caso puntual, ella trabajó algo muy de vanguardia que no se puede explicar en un paper. De hecho, mi consejo con ella era tienes que buscar un contrato, y estoy pensando en Routledge, en Springer, y voy a explicar por qué. Em, para poder escribir, o sea, pasar tu tesis a un libro, porque en un artículo no te va a dar. O sea, porque es una temática tan compleja de principio a fin, porque tiene, bueno, muchos detalles, no los voy a comentar acá, pero el contenido de la tesis, para mí, como su tutora, da para que sea un libro. Ahora, esto también es importante porque, por ejemplo, también publicar libros es súper distinto si una publica en una parte u otra, ¿ya? Por ejemplo, en las editoriales como Springer o Routledge o cualquiera de esas, ¿no es cierto? El trabajo es que para hacer un contrato, tú tienes que hacer un formulario que es tremendo. O sea, 3 meses te pasas llenando el formulario. Porque, por ejemplo, una de las cosas que son súper importantes es el tema de cómo se va a marketear el libro. O sea, hay que revisar todos los programas donde uno dice, mira, esta cuestión está pintada para Canadá, para Australia, para no sé qué, y uno revisa todos los programas de las universidades donde ese libro se puede usar. Por ejemplo, para el curso de doctorado. Entonces, como que tiene una visión que es distinta. Por eso, mi forma de verlo es que cuando una dice, mira, esta tesis está pintada para eso porque muestra todo un proceso, ¿ya? Versus que si eso lo traspasara a artículos, no le va a dar. Entonces, es porque tienes que como que cortar en pedazos y no alcanzas a explicar todo. Em, entonces yo diría eso. Ahora, el tema de los libros para gente que está partiendo en la carrera es súper importante, ¿ya? Y eso también yo creo que ha sido un avance. Em, por ejemplo, en Estados Unidos, en la academia en Estados Unidos, tú para ser profesora titular tienes que tener libros, no papers, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tenía colegas, no sé, hace 10 años atrás, que ellas decían, ya completé mi segundo libro con Routledge, ahora me voy a presentar a titular, que es muy distinto a lo que ocurre acá. Entonces, también, por ejemplo, el promover que un estudiante pueda conseguir un contrato con una de estas editoriales, le ayuda a posicionarse rápidamente en el circuito, ¿ya? Y tiene esta característica que se valora muchísimo que una persona tenga un libro. O sea, no es como acá que una, no sé, es como que, voy a intentarlo. Em, Allá es la forma en cómo tú dices, esta mujer logró hacer una explicación completa de un fenómeno en un libro. Entonces, depende del contenido, depende de dónde se quiera posicionar, y yo diría que depende de la capacidad, ¿no es cierto?, que para poder hacer esta pega de lograr un contrato con una de estas editoriales y poder posicionarse en el circuito serían como parte de las preguntas que yo le propondría. Sí, sí, y yo me sumo a eso y también la pregunta es de ella, ¿no? La respuesta es de ella. O sea, ¿qué es lo que ella desea? Escribir un libro también un desafío, me gusta mucho más empeñativo, ¿no? Eh, como decimos, los papers son una decisión, llegado al caso, pragmática, ¿no? Pero un libro, lo curioso es que se premia más un paper que un libro, ¿sabes? En los indicadores. Pero un libro es mucho más empeñativo, es un bonito desafío, ¿no? Pero siempre la pregunta íntima es del autor, ¿no? ¿Qué desea ella hacer? ¿No? O sea, porque finalmente eh, la confianza y la calidad de la publicación, ¿no? La estrategia para poder por ciertas academias se puede lograr por una vía o por la otra, pero la pregunta es a nivel del fuero personal, ¿no? ¿Qué quiere? Bueno,
Con esta respuesta damos por cerrada este primer panel para que nos podamos dirigir al café. Le doy las gracias a Marco y a Claudia por contarnos su experiencia y esperamos que haya servido estas reflexiones para todos y todas. Muchas gracias.